Una enorme flota alienígena apareció en el borde del sistema solar como una nube oscura que bloqueaba las estrellas. 10.000 naves de guerra se movían en perfecta formación. Sus agujeros negros brillaban bajo la lejana luz del sol. Cada nave tenía el tamaño de una pequeña ciudad, repleta de armas que habían destruido incontables mundos en toda la galaxia. El almirante Vester estaba de pie en el puente de su nave insignia, observando el planeta azul a través de la pantalla. Sus 4 ojos brillaban de satisfacción al revisar los informes de inteligencia. La Tierra era solo otro mundo primitivo poblado por criaturas que apenas habían aprendido a abandonar su atmósfera. Los exploradores habían reportado haber visto cohetes químicos rudimentarios y satélites simples. Esto sería fácil. Otro mundo cae ante el dominio, dijo a sus oficiales. Su voz tenía la autoridad de alguien que había conquistado 847 planetas. Estos humanos se rendirán en cuestión de horas, como todos los demás en el lado oscuro de la luna terrestre. El comandante Jake Sullivan observó la flota alienígena a través de sus telescopios. La base lunar 7 estaba completamente oculta a la vista, construida en las profundidades de una antigua cráter y cubierta por tecnología de sigilo avanzada. La base había esperado este día durante más de 30 años. Jake era un hombre alto de cabello canoso y tranquilos ojos azules. Había pasado toda su carrera preparándose para el contacto alienígena, aunque esperaba que fuera pacífico. La flota que se acercaba dejó claro que la paz no era una opción. Señor, estamos recibiendo una transmisión de la flota alienígena, informó la teniente Karen Bell, oficial de comunicaciones de la base. Sus dedos se movieron rápidamente sobre su consola mientras decodificaba el mensaje. Transmitalo, ordino Jake. La pantalla principal parpadeó y mostró al alienígena. El almirante Vester era una visión aterradora con sus rasgos reptilianos y ojos brillantes. Cuando habló, sus palabras fueron traducidas automáticamente por las computadoras de la Tierra. Habitantes primitivos del tercer planeta, comenzó el alienígena. Su voz fría y dominante: soy el almirante Vester del dominio galáctico. Su mundo ha sido seleccionado para su incorporación a nuestro imperio. Tiene 72 de sus horas para rendirse incondicionalmente. La resistencia es feudal. Sus armas primitivas no pueden dañar. Nuestras naves se someten ahora y su especie podrá servir al dominio. Si se niegan, su planeta será destruido. La transmisión terminó. Saliendo de la sala de control en silencio, Jake miró a su tripulación. Todos eran militares experimentados, pero ninguno se había enfrentado a algo así. Envíen una alerta inmediata al comando de la Tierra. Jake ordino prioridad alpha. Les dijeron que los visitantes habían llegado y que no eran amigables en la Tierra. La presidenta Lisa Harper fue retirada de una reunión presupuestaria de emergencia para lidiar con la crisis. Ella era una exoficial militar, dura y decidida. En minutos, estaba en el centro de comando subterráneo bajo la Casa Blanca, rodeada de sus principales asesores. ¿Cuántas naves? Ella preguntó al general Paul Wright, presidente del Estado Mayor Conjunto. 10.000, señora. Un general respondió con gravedad: nuestros sensores de largo alcance confirman los informes de la base lunar. Es la flota alienígena más grande que hemos detectado jamás. El presidente Harper asintió. Lentamente, durante décadas, la Tierra se había estado preparando para esta posibilidad. Se habían recuperado y estudiado naves alienígenas. Se habían construido bases secretas por todo el sistema solar. Se habían desarrollado armas avanzadas utilizando tecnología nunca vista por el público. Activar el protocolo de defensa global. Ella ordenó enviar los códigos de autorización a todas las instalaciones ocultas. Es hora de mostrarles a estos alienígenas lo que la humanidad realmente puede hacer. El Dr. Alex Chun recibió los códigos de activación en su laboratorio en las montañas de Colorado. Era un hombre pequeño y tranquilo que había pasado 20 años aplicando ingeniería inversa a tecnología alienígena. Sus instalaciones estaban ocultas en las profundidades del subsuelo, protegidas por capas de hormigón y acero que podrían sobrevivir a una explosión nuclear. Finalmente, susurró mientras comenzaba a activar sistemas que habían estado inactivos durante años. Bancos de computadoras se conectaron, sus pantallas mostraban sistemas de armas dispersos por todo el sistema solar. Sistema de bases ocultas en Marte, las lunas de Júpiter y en el cinturón de asteroides, todas reportadas como listas. Punto atrás en la Luna. Base 7. Jake observó cómo más naves alienígenas se adentraban en el espacio orbital de la Tierra. Los alienígenas se movían con confianza, lentamente, transmitiendo amenazas al planeta.
No tenían idea de lo que les esperaba. Señor, estamos recibiendo informes de todo el mundo, anunció el teniente Bell. El pánico está comenzando a extenderse. Las transmisiones alienígenas están siendo captadas por radiotelescopios civiles. Las cadenas de noticias se están volviendo locas. Jake Asincio. Se esperaba una reacción pública. La mayoría de la gente en la Tierra no tenía idea de que sus gobiernos se habían estado preparando para una invasión alienígena durante décadas. El programa espacial oficial se mantuvo deliberadamente primitivo para engañar a cualquier explorador alienígena. La verdadera flota espacial estaba oculta esperando el momento adecuado para atacar. Cualquier respuesta de la flota alienígena a nuestros preparativos de defensa. Jake preguntó, no, señor, no parecen detectar nuestras instalaciones ocultas. Su sensor. Se centran en la superficie de la Tierra y las bases militares obvias. Ignoran por completo nuestros sitios de sigilo. El almirante Beester estaba efectivamente centrado en los objetivos equivocados. Sus sensores le mostraron exactamente lo que esperaba ver, un mundo primitivo con tecnología básica. Podía detectar armas nucleares, pero eran rudimentarias comparadas con las bombas de plasma del dominio. Vio instalaciones militares, pero usaban sistemas de radar y misiles simples que serían inútiles contra sus naves. Comenzaron la aproximación al planeta. Ordenó a sus comandantes de flota que desplegaran la formación del miedo. Permitieron que estos humanos vieran todo el poder del dominio antes de rendirse. Las naves alienígenas se acercaron a la Tierra. Sus enormes agujeros creaban sombras en la superficie del planeta. La gente en ciudades de todo el mundo miraba al cielo aterrorizada mientras las naves alienígenas bloqueaban el sol. Pero en bases ocultas por todo el sistema solar, los defensores humanos observaban y esperaban. Las tendieron una trampa. Los alienígenas habían caído en ella, cegados por su propia arrogancia y victorias pasadas. Pronto aprenderían que los humanos no eran como las otras especies que tenían. Conquistados, pronto descubrirían que la humanidad había estado lista para esta guerra mucho antes de que la primera nave alienígena entrara en su sistema solar. La verdadera batalla estaba a punto de comenzar. El capitán Zixenol pilotó su nave exploradora hacia el planeta azul con total confianza. Había realizado la misma misión en docenas de mundos antes. La rutina siempre era la misma. El planeta primitivo escaneaba sus defensas, tal vez destruyera algunas instalaciones militares para mostrarles a los alienígenas lo indefensos que estaban y luego regresaba a la flota con informes de inteligencia. Su nave era elegante y rápida, equipada con cañones de plasma y escudos de energía que nunca le habían fallado. La nave podía destruir una ciudad entera de una sola explosión y ningún arma primitiva había arañado su casco. Zixenol esperaba que esta misión fuera la más fácil de su carrera. Iniciando la aproximación al tercer planeta, informó al almirante Beester. Los escaneos iniciales no muestran actividad militar significativa. Los habitantes parecen estar escondidos en sus refugios primitivos desde su posición oculta en el Guardián 1. El coronel Ryan Brooks observó cómo la nave exploradora alienígena entraba en la Tierra. Espacio orbital. El Guardián 1 era la plataforma de defensa orbital más avanzada de la humanidad. Disfrazada para parecer basura espacial en los sensores alienígenas, llevaba 15 años esperando en esta posición, completamente armada y lista para este preciso momento. Ryan era un soldado veterano con manos firmes y nervios de acero. Se había entrenado para esta misión toda su vida adulta. A su lado, su oficial de armas, el teniente Sam Martínez, rastreó la nave alienígena con sus sistemas avanzados de objetivos. «Señor, tenemos un tiro limpio». Sam informó en voz baja, la nave alienígena se mueve en línea recta. Sin maniobras evasivas. No tienen ni idea de que estamos aquí. Ryan asintió y abrió un canal seguro con el control del comando terrestre. Aquí el Guardián 1, solicito permiso para hablar con el presidente explorador alienígena. La voz de Harper llegó inmediatamente por el altavoz. Guardián 1, está autorizado a demostrar capacidades humanas. Muéstrenles lo que podemos hacer. Ryan sonrió con tristeza y se giró hacia su consola de armas. Oculto bajo el exterior disfrazado del Guardián 1 se encontraba el sistema de armas más avanzado de la humanidad, un cañón de pulso gravitacional que podía manipular el espacio-tiempo. La tecnología se había desarrollado a partir del estudio de naves alienígenas estrelladas, pero científicos humanos la habían mejorado mucho más allá de su diseño original. Fijar el objetivo. Ryan Ordino. Objetivo fijado. Sir Sam. Confirmado. Cañón de pulso gravitacional listo para disparar.
Dispara una onda invisible de gravedad distorsionada. Disparado desde el Guardián 1 hacia la nave exploradora alienígena. El arma fue completamente silenciosa y no dejó rastro visible, pero su efecto fue devastador. El campo gravitacional alrededor de la nave de Cixenol aumentó repentinamente 10,000 veces su fuerza normal. El capitán alienígena tuvo exactamente un segundo para darse cuenta de que algo andaba mal antes de que su nave se aplastara en una esfera perfecta del tamaño de una canica. La compresión fue tan rápida que los sistemas de emergencia de la nave ni siquiera tuvieron tiempo de enviar una señal de socorro. En un momento había una nave militar, y al siguiente solo había una pequeña bola de metal comprimido flotando en el espacio. Llevó al almirante Vex allí. Esperó el informe de sus exploradores, pero solo llegó silencio a través de los canales de comunicación. Después de una hora, comenzó a preocuparse. Contacto de comunicaciones. Explorador 7. Inmediatamente ordenó: señor. Explorador 7 no responde a ninguna. Senales. Respondió su oficial de comunicaciones: no podemos localizar la nave con nuestros sensores. El almirante frunció el ceño. Era posible que los humanos primitivos hubieran tenido suerte y dañado el sistema de comunicación de los exploradores, pero la destrucción total parecía imposible. Sus armas eran demasiado rudimentarias para amenazar la tecnología del dominio. Envíen a los exploradores 4, 6 y 9 a investigar, ordenó. Que se acerquen desde diferentes ángulos y mantengan una comunicación constante. Las 3 naves exploradoras adicionales se desplegaron a medida que se acercaban a la Tierra. Sus capitanes, más cautelosos que Cixenol, escanearon cuidadosamente en busca de ¿alguna señal de su colega desaparecido? Mientras se mantenían alerta ante ataques con misiles primitivos, el coronel Ryan Brooks los observó venir con satisfacción. Los alienígenas eran más cuidadosos ahora, pero aún no tenían idea de a qué se enfrentaban. Tenía 3 sistemas de armas diferentes listos, cada uno más avanzado que cualquier cosa que el dominio hubiera encontrado antes. 3 exploradores alienígenas más se acercaban. Sam informó que mantienen la formación y escanean el área donde destruimos la primera nave. Ryan dijo: mostrémosles algo de variedad. Apunten a la nave líder con cañones de antimateria. El cañón de antimateria disparó una corriente de partículas que aniquilaría cualquier cosa que tocara a nivel molecular. Los escudos de la nave alienígena se encendieron brevemente al intentar absorber la energía, pero la antimateria era la única fuerza en el universo que no podía detenerse ni redirigir. Toda la nave simplemente dejó de existir, sin dejar ni un solo escombro. La segunda nave exploradora intentó retirarse, pero Ryan estaba listo con el disruptor cuántico. Esta arma rompió las fuerzas fundamentales que mantenían unida la materia, causando que la nave alienígena se desmoronara a nivel atómico. Se disolvió como azúcar en agua. Su casco se separó en átomos individuales que se dispersaron en el espacio. El tercer capitán explorador disparó sus cañones de plasma desesperadamente al espacio vacío, intentando alcanzar a un enemigo que no podía ver. Ryan respondió con la bomba de fractura temporal, un arma que creó una burbuja de tiempo acelerado alrededor del objetivo. Desde la perspectiva del alienígena, experimentó 1.000.000 de años en segundos, envejeciendo hasta morir antes de que su nave se desmoronara en polvo. El almirante Bester observó con horror cómo 3 naves más desaparecían de su vista. Sensores. No había ningún enemigo visible, ninguna señal de energía, ningún rastro de lo que estaba destruyendo sus naves, sus exploradores simplemente desaparecían uno a uno. Señor, ¿cuáles son sus órdenes?, preguntó su oficial táctico, con la voz temblorosa de miedo. El orgullo del almirante se enfrentó a sus instintos de supervivencia. En 847 conquistas, nunca se había enfrentado a algo así. Ninguna especie había destruido ni una sola de sus naves, y mucho menos 4. Pero la retirada era impensable. El dominio no huyó de los primitivos. Preparen la flota de asalto completa, ordenó apretando los dientes. Estos humanos pueden tener algunos trucos, pero no pueden enfrentarse a 10,000 naves. Los abrumaremos con puro número y potencia de fuego en el Guardián 1. Ryan recibió nuevas órdenes del comando terrestre. La fase de demostración había terminado. Era hora de que comenzara la verdadera batalla. Señor, estamos recibiendo informes de todas las instalaciones ocultas del sistema solar, anunció Sam. La red de defensa de Júpiter está en línea. Informes de Marte listos. Las instalaciones del cinturón de asteroides están activando sus armas principales. Ryan observó a la flota alienígena preparándose para el ataque y sonrió fríamente.
Los alienígenas pensaron que se enfrentaban a los primitivos con algunos disparos afortunados. No tenían ni idea de que la humanidad pasó décadas convirtiendo todo su sistema solar en la fortaleza más fuertemente defendida de la galaxia. ¡Que vengan!, dijo en voz baja. Es hora de mostrarle al dominio lo que sucede cuando se amenaza a la Tierra. El almirante Bester dio la orden que cambiaría el curso de la historia galáctica. Todas las naves avanzan sobre el planeta primitivo. Formación de ataque completo. Destruye todo lo que se mueva. Una armada del dominio avanzó como una marea negra de muerte. 10.000 naves de guerra se movieron en perfecta coordinación. Sus cañones de plasma cargando y sus escudos a máxima potencia. Cada capitán confiaba en que su superioridad numérica aplastaría cualquier artimaña humana. Lo que no sabían era que estaban volando directamente hacia la trampa más elaborada jamás construida por ninguna especie en la galaxia. El capitán Steve Michei se encontraba en el puente del Titán UE, la nave insignia de la humanidad, oculta en las profundidades del cinturón de asteroides. La enorme nave fue construida dentro de un asteroide ahuecado, completamente invisible para los sensores alienígenas. A su alrededor, docenas de instalaciones similares activaron sus sistemas de armas. Señor, todas las plataformas de defensa de asteroides informan que están listas, anunció su oficial táctico. Comandante Lisa Rodríguez, tenemos más de 500 instalaciones en línea esperando su orden. Esteve asintió con gravedad. Era un hombre tranquilo, de ojos grises y manos firmes. Fue elegido para este puesto porque nunca entraba en pánico bajo presión. Necesitaría cada pizca de esa señal de calma. Todas las estaciones. Ordenó la operación Tormenta Solar. La tormenta está ahora activa en todo el cinturón de asteroides. Rocas masivas que habían flotado pacíficamente durante millones de años de repente cobraron vida. Motores de fusión ocultos se encendieron, girando los asteroides como balas masivas. Aceleradores gravitacionales construidos durante décadas de construcción secreta comenzaron a tirar de trozos seleccionados de roca y metal a velocidades increíbles. La teniente Maya Patel comandaba la red de defensa de Júpiter desde su estación en Europa. Era una joven y brillante oficial que había diseñado muchos de los sistemas de armas que ahora se están conectando. Sus pantallas mostraban miles de objetivos mientras la flota alienígena entraba en el sistema solar exterior. El primer ataque, anunció con calma por sus auriculares, disparando un bombardeo cinético. Lo que sucedió a continuación desafió todo lo que el dominio sabía sobre guerra. Los humanos no dispararon armas de energía ni lanzaron misiles, sino que convirtieron el propio sistema solar en un arma. Una corriente de asteroides, cada uno acelerado a casi la velocidad de la luz, se disparó hacia la flota alienígena. Las rocas se movían demasiado rápido para que los sensores alienígenas las rastrearan correctamente. Para cuando las naves del dominio detectaron los proyectiles, ya era demasiado tarde para esquivar el primer asteroide impactado. El almirante Vex Turas lideró el grupo de batalla con la fuerza de una bomba nuclear. Los escudos de energía de la nave alienígena, diseñados para detener el fuego de plasma y láser, eran completamente inútiles contra la materia sólida que se movía a una velocidad tan increíble que el asteroide atravesó el escudo como si no existiera y partió la enorme nave de guerra por la mitad. «Imposible», susurró el almirante alienígena mientras observaba cómo sus naves eran destruidas por rocas voladoras en segundos. Docenas de sus naves fueron reducidas a pedazos. Metal y escombros. Los capitanes alienígenas intentaron adaptarse rápidamente. Extendieron sus formaciones y aumentaron la potencia de sus escudos, pero los humanos se habían preparado para esta respuesta. La segunda oleada de asteroides llegó desde diferentes ángulos, guiados por sofisticados sistemas de orientación que predecían con exactitud hacia dónde intentaría moverse cada nave. El capitán Zed Kar, al mando de uno de los Dreadnoughts de élite del dominio, disparó sus cañones de plasma contra las rocas que se aproximaban. Intentando destruirlas antes del impacto, sus armas tenían la potencia suficiente para destruir un planeta entero, pero los asteroides seguían llegando. Por cada roca que destruía, 10 más ocupaban su lugar. El casco de su nave se agrietó bajo el impacto de una pequeña luna que había sido acelerada a velocidades imposibles. La alarma de emergencia sonó cuando su nave comenzó a romperse. Todos los tripulantes abandonaron la nave. Ordenó, pero no había a dónde correr en el vacío espacial. En tan solo los primeros 10 minutos de batalla, 2000 naves del dominio quedaron reducidas a chatarra flotando en el espacio. Los alienígenas supervivientes se reagruparon y ajustaron las frecuencias de sus escudos. Finalmente, encontraron la manera de desviar parte de la energía cinética. El almirante Bester se permitió un momento de esperanza.
Sus fuerzas se estaban adaptando. Podrían sobrevivir a este bombardeo primitivo y continuar el ataque. Esa esperanza murió cuando el Dr. Ben Clark activó el cañón del alma. El Dr. Clark era un científico discreto que había pasado 15 años trabajando en el proyecto armamentístico más ambicioso de la humanidad. En las profundidades del Sol, se construyó una red de satélites y generadores de campo magnético con materiales avanzados que podrían sobrevivir al horno estelar. El cañón del alma se estaba cargando. Anunció desde su estación de control en Mercurio. El objetivo se disparó en 10 segundos. La superficie del Sol estalló con furia controlada. Masivas llamaradas solares, enfocadas y dirigidas por tecnología humana, se combinaron en un rayo de energía estelar pura. El rayo era más ancho que la luna de la Tierra y más caliente que el núcleo de un punto estelar. Golpeó el centro de la flota del dominio con un efecto devastador. 3000 naves alienígenas simplemente vaporizaron sus agujeros, convirtiéndose en plasma en milisegundos. La energía era tan intensa que creó una aurora temporal alrededor de la Tierra a medida que la radiación se dispersaba por él. Campo magnético de los sistemas solares. «Dios mío», susurró el almirante Bester mientras veía desaparecer a la mitad de su flota restante en un destello de luz. ¿Qué clase de monstruos son estos humanos? Las naves alienígenas supervivientes se dispersaron presas del pánico. Sus formaciones perfectas se desintegraron mientras los capitanes intentaban desesperadamente escapar de las armas imposibles de los humanos. Pero mientras huían hacia el sistema solar exterior, descubrieron que no había escapatoria. El capitán Steve Mitchell sonrió fríamente mientras observaba la retirada alienígena en su pantalla táctica. «Ahora viene la verdadera sorpresa», le dijo a su tripulación. «Activen los generadores de pozos de gravedad ocultos por todo el sistema solar». Enormes máquinas que manipulaban el espacio-tiempo se pusieron en funcionamiento. Crearon pozos de gravedad artificiales que atraparon a las naves alienígenas que huían, arrastrándolas hacia los planetas interiores. Por mucho que sus motores trabajaran, las naves del dominio se vieron atrapadas como insectos en una red. Sus motores más rápidos que la luz no funcionaban dentro de la distorsión gravitatoria y sus motores convencionales no eran lo suficientemente potentes como para liberarse. «Señor, los tenemos», informó el comandante Rodríguez con satisfacción. «Todas las naves enemigas restantes están atrapadas dentro de nuestra red defensiva. No pueden escapar». El almirante Bester miró su pantalla táctica con incredulidad. Sus 10.000 naves originales solo. 5,000 permanecieron operativos. Los humanos habían destruido la mitad de su flota en menos de una hora, usando armas que parecían violar las leyes de la física. «Señor, estamos recibiendo múltiples llamadas de socorro de nuestras naves», informó su oficial de comunicaciones. Solicitan evacuation inmediata. El almirante alienígena cerró los 4 ojos e intentó pensar. En su larga carrera, nunca se había enfrentado a algo así. Los humanos no solo defendían su mundo, sino que lo estaban destruyendo sistemáticamente. La flota más poderosa de la historia galáctica, usando su propio sistema solar como arma, abrió un canal hacia las fuerzas humanas. Ordenó a regañadientes que tal vez pudiéramos negociar una retirada. Pero antes de que pudiera enviar su mensaje, aparecieron nuevos contactos en sus sensores. Las naves se desenmascaraban por toda la zona. Elegantes naves mortales que parecían doblar la luz a su alrededor. La flota humana finalmente se rebelaba. ¿Puede el almirante? Bester se dio cuenta con creciente horror de que el devastador ataque al que acababa de sobrevivir era solo el comienzo. La verdadera batalla estaba a punto de comenzar. Bester observó con creciente terror cómo las figuras comenzaban a materializarse alrededor de su flota atrapada. Las naves humanas parecían fantasmas solidificándose. Su tecnología de sigilo se apagó para revelar naves como nunca antes había visto. Las naves de guerra humanas eran elegantes y hermosas, con agujeros que parecían doblar la luz. A su alrededor se movían con una gracia imposible, deslizándose por el espacio como si las leyes de la física no se aplicaran a ellas. Cada nave era más pequeña que un crucero de batalla del dominio, pero irradiaban un poder letal que ponía los pelos de punta al almirante alienígena. General. Katie Morrison comandaba la flota humana desde su nave insignia, la US Liberty. Era una mujer robusta, de cabello castaño corto y penetrantes ojos verdes, que había luchado en 3 guerras diferentes antes de la llegada de los extraterrestres. Al observar su despliegue táctico, sintió una fría satisfacción al contar las naves enemigas. «Todas las naves, reporten». «Listo, señora», anunció su oficial táctico, el comandante Rick Jones. «Los tenemos completamente rodeados».
5000 naves alienígenas están atrapadas en nuestros pozos de gravedad. Katie Ascencio lentamente. Abra un canal a la nave insignia alienígena. Veamos qué tiene que decir su almirante en su puente. Almirante. Bester intentó mantener la compostura mientras el comandante humano aparecía en su pantalla. El general Morrison parecía tranquilo y confiado, sin mostrar miedo a su enorme flota. Almirante Vexter. Dijo con voz firme: soy la general Katie Morrison de la Fuerza de Defensa de la Tierra. Su invasión de nuestro sistema termina ahora. El almirante alienígena se irguió completamente, intentando proyectar autoridad. Ya no se sentía humano. Puede que haya dañado mi flota, pero aún se enfrenta a 5000 de las naves de guerra más avanzadas de la galaxia. Ríndase ahora y mostraré piedad a su mundo primitivo. Katie sonrió fríamente. Almirante, parece malinterpretar la situación. Ya no es el cazador. Es la presa. Antes de que Bester pudiera responder, las naves humanas atacaron de forma coordinada. Una precisión que lo dejó sin aliento. La flota alienígena había sido famosa en toda la galaxia por sus formaciones perfectas y disciplina táctica, pero los humanos se movían como un solo organismo con 1000 partes. El capitán Tony Rodríguez lideró la primera oleada de combatientes humanos en su nave, el Halcón. Era un joven piloto de reflejos rápidos y nervios de acero, que había entrenado toda su vida para este momento. Su nave entraba y salía del espacio-tiempo normal. Observaba junto a un crucero alienígena el tiempo suficiente para disparar antes de desaparecer de nuevo. Las armas que usaron los humanos desafiaron todo lo que el dominio sabía sobre guerra. En lugar de plasma o láseres, dispararon anclas de realidad que impidieron que las naves alienígenas usaran su tecnología avanzada. Las naves del dominio, que habían funcionado a la perfección durante siglos, de repente descubrieron que sus motores fallaban y sus armas se apagaban. «Señor, nuestros sistemas están fallando», informó el oficial de ingeniería de Bester en pánico. «Nada responde a las órdenes, es como si nuestra tecnología se estuviera apagando». El almirante alienígena observó impotente cómo sus naves se convertían en blancos fáciles. Los humanos la siguieron con bombas de probabilidad que alteraron la física local alrededor de las naves enemigas. Las naves de dominio comenzaron a sufrir fallos imposibles a medida que las leyes fundamentales de la ciencia cambiaban en pequeñas áreas del espacio. La capitana Ellen Davis pilotó su caza experimental, el Valkyrie, directamente hacia la nave insignia alienígena. Su nave era la nave monoplaza más avanzada de la humanidad, equipada con tecnología que le permitía existir en múltiples dimensiones a la vez. «Liberty, esta es la Valkyrie», informó con calma, comenzando la carrera de ataque contra la nave insignia enemiga. Ellen activó el motor de fase de su nave y desapareció del espacio normal. El Valkyrie se deslizó a través de dimensiones que los alienígenas ni siquiera sabían que existían, atravesando materia sólida como si estuviera vacío. El almirante Bester vio acercarse al pequeño caza humano con sus sensores, pero sus armas no pudieron localizarlo. La nave parecía parpadear, apareciendo y desapareciendo. A veces sólida, a veces transparente, como un fantasma. Todas las baterías dispararon contra ese caza. Ordenó desesperadamente. Cientos de cañones de plasma dispararon contra Valkyrie, pero los rayos de energía atravesaron sin causar daño la nave en fase. Ellen guió su nave directamente a través del casco de la nave insignia. Sus sensores avanzados mapearon la estructura interna de la nave alienígena. Encontró lo que buscaba, el núcleo del reactor principal de la nave, una enorme cámara de fusión que alimentaba toda la nave. Sin dudarlo, lanzó una bomba de singularidad cuántica en su interior. El reactor y regresó al espacio normal. La bomba era más pequeña que una canica, pero contenía la materia comprimida de una estrella entera. Cuando detonó dentro del reactor alienígena, creó un microagujero negro que comenzó a consumir la nave insignia desde adentro. El almirante Bester sintió que su nave se encogía a su alrededor mientras el agujero negro atravesaba el pasillo. Las alarmas de emergencia sonaron mientras secciones enteras de la nave eran arrastradas hacia la singularidad y aplastadas hasta desaparecer. Ordenó abandonar la nave, pero ya era demasiado tarde. La nave insignia se desplomó en el agujero negro en segundos, llevándose consigo al orgulloso almirante y a su tripulación. Por toda la zona de batalla, las naves restantes del dominio estaban siendo destruidas sistemáticamente con armas que no podían comprender ni defender. Los humanos usaban rayos de conversión que convertían las naves enemigas en energía pura, disruptores temporales que envejecían las naves hasta convertirlas en polvo en segundos, y bombas dimensionales que enviaban naves enteras a universos paralelos. El capitán Dan Foster,
al mando del destructor humano Ranger, observó cómo el último grupo de batalla alienígena intentaba una huida desesperada. Su nave disparó una lanza de gravedad que creó Localizado. un agujero negro frente a las naves que huyen, atrayéndolas hacia la flota humana. Aquí el capitán Foster. A todas las naves alienígenas. Él transmitió en todas las frecuencias: su flota está derrotada. Su almirante ha muerto. Ríndanse inmediatamente o serán destruidos. Los capitanes alienígenas supervivientes observaron los restos de su otrora poderosa armada de 10,000 naves que habían entrado al sistema solar con total confianza. Menos de 500 permanecieron operativas. Sus armas eran inútiles. Sus escudos estaban caídos y sus rutas de escape fueron bloqueadas una a una. Las naves del dominio apagaron sus armas y transmitieron señales de rendición. La mayor fuerza militar en la historia galáctica había sido completamente aplastada por una especie que consideraban primitiva. La general Morrison observó desde su nave insignia cómo la nave alienígena se rendía, pero su expresión permaneció fría y dura. Había estudiado la historia del dominio y conocía los mundos que habían conquistado y las especies que habían esclavizado. Todas las naves mantengan sus posiciones, ordenó. No acepten su rendición. Aún no hemos terminado con ellos. El verdadero castigo estaba a punto de comenzar. El capitán Dan Foster miró fijamente a la flota alienígena derrotada con fría determinación. Las naves supervivientes del dominio flotaban indefensas en el espacio. Sus armas se apagaron y sus tripulaciones esperaban una clemencia que no llegaría. El general Morrison Dan dijo en su sistema de comunicaciones: los alienígenas supervivientes solicitan permiso para regresar a sus mundos de origen. Afirman que nunca volverán a atacar la Tierra. La voz de la general Cathy Morrison se escuchó nítida y clara. El capitán Foster informó a los alienígenas que la rendición no es una opción. Sabemos lo que les hicieron a los otros mundos que conquistaron. Hemos estado monitoreando su imperio durante décadas. En una de las naves alienígenas supervivientes, el comandante Kessel escuchó esta respuesta humana con creciente temor. Había formado parte del ejército del dominio durante 30 años y había participado en la conquista de docenas de mundos. Sabía exactamente lo que su imperio les había hecho a esas especies indefensas. Señor, los humanos no aceptan nuestra rendición, informó su oficial de comunicaciones con nerviosismo. Están diciendo algo sobre monitorear nuestro imperio. Kessel cerró los ojos con desesperación. Los humanos habían estado observando el dominio durante décadas. Sabían de los mundos esclavistas, las civilizaciones destruidas y los miles de millones de seres inocentes que murieron bajo el dominio alienígena. La DRA. María Santos trabajaba silenciosamente en su laboratorio a bordo de la nave de investigación humana Discovery. Era una mujer pequeña, de ojos brillantes y una mente brillante, que había pasado 15 años estudiando la tecnología y la biología capturadas del dominio. Hoy, su trabajo finalmente se pondría en práctica. General Morrison, este es el Dr. Santis. Informó a través de sus auriculares: el arma biológica está lista para su despliegue. Podemos atacar específicamente la estructura genética del dominio sin dañar a ninguna otra especie. María había creado algo que habría sido imposible para cualquier otra raza de la galaxia utilizando ingeniería genética avanzada y nanotecnología. Había desarrollado máquinas microscópicas que inutilizarían los sistemas biológicos de cualquier ciudadano del dominio. El arma era completamente inofensiva para otras formas de vida, pero sería instantáneamente fatal para los alienígenas que habían aterrorizado la galaxia. Excelente trabajo, doctor, respondió el general Morrison. ¿Qué hay del virus tecnológico? También está listo. Señora, Dr. Kevin Wright. El equipo ha terminado el programa informático. Una vez que lo liberemos en la red del dominio, toda su tecnología, sus naves, sus armas, sus sistemas de energía, todo dejará de funcionar. El Dr. Kevin Wright era un experto en informática que había pasado años estudiando sistemas de software alienígenas. Su virus era una obra maestra de programación que se propagaría por la red informática galáctica del dominio, destruyendo su civilización tecnológica desde dentro. El general Morrison dijo con satisfacción que comenzaba la fase final. Las naves alienígenas restantes observaban con confusión cómo varias pequeñas naves humanas se acercaban. Las naves parecían inofensivas, más parecidas a naves de investigación que a naves de guerra. El comandante Kestol se preguntó qué planeaban los humanos. Descubrió que cuando nubes invisibles de máquinas nanométricas se liberaron de las naves humanas, los robots microscópicos se extendieron rápidamente por el espacio buscando cualquier tecnología con características de diseño del dominio.
En cuestión de minutos, todas las naves alienígenas de la zona estaban infectadas. Señor, algo anda mal con nuestros sistemas. El ingeniero de CES le informó en pánico, las computadoras se están reescribiendo. No puedo detenerlo. Las máquinas nanométricas funcionaban con una eficiencia aterradora. Se copiaron a sí mismas en cada pieza de tecnología del dominio, desde las enormes computadoras de las naves hasta los dispositivos de comunicación personal. Cada robot contenía tanto el arma biológica como el virus informático, listos para activarse al llegar al dominio. El capitán espacial Dan Foster abrió un canal de comunicación con todas las naves alienígenas. Atención, naves del dominio, ahora son portadores de la justicia de la humanidad. Sus naves han sido infectadas con programas que se extenderán a todos los mundos de su imperio. Tú. Regresa a casa. Toda la tecnología del dominio se apagará y cada ciudadano del dominio enfrentará las consecuencias de los crímenes de tu imperio. El comandante Kestol sintió que se le helaba la sangre. Los humanos no solo estaban derrotando a la flota de invasión, sino que estaban destruyendo toda la civilización del dominio. No pueden hacer esto, transmitió desesperado. Hay miles de millones de civiles inocentes en nuestro imperio, niños que no tuvieron nada que ver con las campañas militares. El rostro del general Morrison apareció en su pantalla. Su expresión era más dura que el acero. Comandante, su imperio ha destruido 847 mundos. Ha esclavizado especies enteras y cometido genocidio a escala galáctica. Esos niños que menciona tendrán la oportunidad de construir una civilización mejor cuando su maquinaria militar desaparezca. La presidenta Lisa Harper se dirigió a la galaxia a través de las redes de comunicación del dominio secuestradas. Su mensaje fue transmitido a todos los mundos del imperio, traducido a miles de idiomas. Ciudadanos de la galaxia, comenzó. Su voz serena pero poderosa. Soy la presidenta Harper de la Tierra. La flota del dominio que fue enviada a conquistar nuestro mundo ha sido destruida en las próximas horas. Toda la tecnología militar del dominio se apagará permanentemente en los mundos de toda la galaxia. Las especies esclavizadas miraron sus pantallas con asombro. Durante generaciones, habían vivido bajo el dominio, creyendo que la libertad era imposible para los pueblos esclavizados de la galaxia. La presidenta Harper continuó, su liberación comienza ahora. El ejército del dominio ya no puede oprimirlos. Ciudadanos, tienen una opción. Pueden trabajar para construir una civilización pacífica o enfrentar el mismo destino que su ejército. Los efectos de las armas humanas se extendieron más rápido de lo esperado. En 6 horas, todos los mundos del dominio perdieron energía. Sus sistemas de armas fallaron. Sus redes de comunicación colapsaron y sus poderosas flotas de guerra se convirtieron en chatarra flotante. Las revoluciones de los antiguos mundos esclavistas comenzaron de inmediato. Especies que habían sido oprimidas durante siglos se alzaron contra sus debilitados opresores. El imperio del dominio, que parecía invencible durante 1000 años, se derrumbó en un solo día. El comandante Cestale y los demás supervivientes pudieron regresar al espacio del dominio, pero encontraron una galaxia transformada. Sus mundos natales estaban oscuros e impotentes. Su gobierno se había derrumbado. Su ejército había desaparecido. 6 meses después, las primeras flotas de exploración humana abandonaron el sistema solar, pero no llegaron como conquistadores, sino como liberadores y protectores. El capitán Steve Michei comandaba la nave insignia de la nueva flota de liberación galáctica, viajando de mundo en mundo para ayudar a los antiguos esclavos a construir sociedades libres. Señor, estamos recibiendo un mensaje de los Centuri. El sistema informó a su oficial de comunicaciones, la teniente Amy Chun. Solicitan ayuda para establecer un gobierno democrático. Steve sonrió mientras miraba las estrellas. Los Centuri habían sido esclavizados por el dominio durante 300 años. Ahora eran libres de elegir su propio destino. Fijaron el rumbo hacia el sistema Centuri. Ordenó, ayudémoslos a construir un futuro mejor. La humanidad había emergido de allí. El sistema solar es la fuerza más poderosa de la galaxia. Pero a diferencia del dominio, usan su poder para proteger a los débiles y defender la libertad. La era del liderazgo humano había comenzado. Y la galaxia nunca volvería a ser la misma. Desde sus estaciones de monitoreo ocultas por todo el espacio, otras civilizaciones alienígenas observaban a los humanos con una mezcla de asombro y gratitud. La Tierra había hecho algo que nadie creía posible. Habían derrotado al mayor mal que la galaxia jamás había conocido y lo habían reemplazado con esperanza. Las estrellas mismas parecían más brillantes ahora que el dominio había desaparecido.
Y en el centro de todo, un pequeño planeta azul llamado Tierra continuaba orbitando alrededor del Sol, hogar de la especie que había cambiado el destino.